Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Les cuento que yo estoy muy bien aquí en mi casita. Y bueno, en la clase de hoy, antes de comenzar como siempre, les voy a pedir los materiales para que vayan por ellos o alguien más vaya por ellos mientras ustedes ven esta clase. Son sencillos hoy, así que para que no se preocupen. Solo necesitamos dos. Papel, una hoja en blanco, ya sea su hoja de cuaderno, una cartulina, lo que tengan para dibujar o pintar. Y lápices de colores. Plumones, crayones, lápices de palo, los que tengan, los que les gusten, los que sean más cómodos. Muy bien, para que vayan a buscarlos mientras tanto. Bueno, entonces ahora sí comenzamos y como siempre, hoy nos acompaña nuestra amiga, que está ahí, es la abejita. Muy bien, tú lo dijiste. Curiosita. Nos acompañará en nuestra nueva clase, que es la clase número 3 de la unidad 2. Ya vamos a la unidad 2, o sea que ya dejamos una unidad atrás, que ya aprendimos muchas cosas. Como siempre, estamos en ciencias naturales, por lo que eso significa que yo soy su profesora de ciencias. Me llamo Catalina, para que lo recuerden, nunca olviden mi nombre. Y hoy necesito que estén con mucha curiosidad y ganas de aprender, porque ya sé que ustedes son los mejores científicos y hay que seguir así. Así que quizás yo sé que pueden estar cansados, que quieran tomar una siesta, ver la televisión, pero es necesario que entendamos la importancia de aprender todas estas cosas, porque la ciencia no está solamente en un laboratorio con científicos con batas, no. Nosotros ya hemos probado que la ciencia está en todas partes, está en tu casa, está en tu patio, está en la plaza, está en el colegio, está en todos lados. Así que nosotros somos científicos sin necesidad de tener un laboratorio. Bien, así que empecemos con esta clase de hoy. Bueno, en esta nueva unidad que estábamos viendo, hemos visto características de los seres vivos, en particular de los animales. Porque no sé si recuerdan, la unidad pasada, la última clase, vimos a los seres vivos, pero vimos a dos tipos de seres vivos. Vimos a los animales y a otro tipo de seres vivos. ¿Cuáles eran estos seres vivos? ¿Alguien recuerda? Son seres vivos que no caminan como nosotros, no pueden volar tampoco, ni nadan, sino que solamente crecen, se desarrollan y responden a estímulos, pero no se desplazaban como nosotros. ¿Alguien recuerda cómo se llaman? Tú, dime. Muy bien, son las plantas. Entonces ya hemos visto mucho de los seres vivos, en especial de los animales, así que hoy vamos a comenzar a profundizar más en las plantas, que son otro tipo de seres vivos. Entonces hoy vamos a conocer las partes de las plantas, porque así como nosotros tenemos manos, pies, brazos, cabeza, orejas, nariz, boca, las plantas también tienen partes que son muy importantes para que ellos puedan crecer y desarrollarse. Así que vamos a conocer esas partes, que yo creo que ustedes las conocen, solo que quizás no sabían sus nombres. ¿Bien? Y vamos partiendo. Bueno, nosotros sabemos que en el mundo hay muchos tipos de plantas. Está, por ejemplo, una florcita que podemos ver en el patio, vemos el pasto, hay árboles afuera, hay arbustos también. También conocemos los cactus, también son plantas, ¿sabían? Así que estamos rodeados de muchas plantas. Aquí yo les voy a mostrar unos ejemplos, a ver si los reconocen, ¿ok? El primero, ¿quién de aquí sabe cuál es esta planta que vemos acá? ¿Tú? Dímela, yo te estoy escuchando. Así es un árbol. Y este de acá, está más fácil creo. Bien, es una flor. Ya, esta no es tan fácil. A ver, vean esta. ¿Cuál es esta planta? Tú dices que son hojitas, es como una flor sin flor. Claro, es como una flor sin flor. Si ven, se parece en la forma a la flor que está al lado, pero le falta la flor. Pero bueno, no es una flor, sino que es simplemente una planta sin flor. Una planta con hojas, nada más. Podría ser, quizás cuando crezca, puede llegar a ser un arbusto, ¿verdad? O incluso un árbol, quién sabe. Esta última de aquí arriba, ¿qué es? Esta la conocen harto. El pasto, así es.
Entonces tenemos distintos ejemplos de plantas. Pero cuéntenme, ¿alguien ve alguna similitud entre estas plantas que yo les estoy mostrando acá? ¿En qué se parecen? ¿Hay alguna parte de ellas que se parezca con la parte de la otra? Por ejemplo, para guiarlos un poco, vemos que todas estas plantas están en la tierra, ¿cierto? Están sembradas en la tierra, pero que la tierra, de hacia abajo de la tierra, podemos ver otra cosa. ¿Qué podría ser eso que estamos viendo en la tierra? Bueno, eso que estamos viendo aquí bajo tierra, que lo voy a apuntar con el mouse, ahí está. Bien, ¿lo ven? Ahí también, y ahí. Bueno, eso se conoce como raíz. O sea que ya tenemos una característica en común en estas plantas, que todas tienen esa raíz que está bajo tierra, ¿cierto? Bien, tenemos una. ¿Qué otra ven en estas distintas? Vamos, vamos, suban un poco más. Ya pasamos de la raíz. Podemos ir subiendo en la planta, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? ¿Cómo conocen el nombre de esa parte? Tú me dices que el árbol tiene un tronco. Perfecto. Y así como el árbol tiene un tronco, que es el que le estoy apuntando con el mouse ahora, la flor, por ejemplo, no tiene un tronco porque no es tan grueso, pero tiene también una estructura parecida, que se conoce como tallo, que es la misma que tiene esta planta y que es la misma que tiene el pasto en su inicio. Entonces ya tenemos dos características similares. Tenemos raíces y tenemos un tallo o tronco en el caso de los árboles. ¿Cuál otra parte? Yo sé que hay una más que están todas y ustedes saben cuál es. Quizás no es tan obvia porque puedan pensar que en una no está, pero está en todas las plantas que están acá. ¿Cuál podría ser? Es verde, es una pista. Así es, son hojas. Las hojas, todas estas plantas tienen hojas. Incluso el pasto, quizás no las ven, pero son hojas mucho más pequeñas que salen hacia los lados. Entonces tenemos tres características, tres partes en verdad de las plantas. Tenemos su raíz que está bajo tierra, tenemos un tallo o un tronco y tenemos hojas que salen, ¿cierto? De las ramas del árbol, de este tallo de la planta. Y bueno, ¿hay alguna diferencia entre todas estas? Aparte, por ejemplo, del tronco y el tallo. ¿Cuál de estas se diferencia más de las otras? Porque tiene algo extra. ¿Tú me dices qué? Que el árbol tiene muchas más hojas. Claro, sí, el árbol tiene muchas más hojas, pero aún así tiene hojas. Perfecto. ¿Y otra más que vean que noten diferencia? La flor. Así es. Podemos ver que esta planta de acá tiene algo extra que no tienen las otras, que es esta flor. Así que ya tenemos otra característica que quizás no todas las plantas tengan, o una parte que no todas las plantas tienen, pero que sí existe, que es la flor. A ver qué pasó, cuéntame. Miren aquí qué interesante. La compañera me cuenta que ella ha visto árboles, como el que vemos aquí, que también tienen flores. O sea, podemos decir que las flores por sí solas no son las únicas con flores, sino que también hay más plantas con flores. Por ejemplo, el árbol, ¿han visto árboles con flores en primavera especialmente? También hay arbustos con flores. Entonces, claro, quizás no todas las plantas tienen flores, pero sí hay muchas que tienen. Bien, muy muy bien, me encantó esa acotación que hiciste. Vamos entonces ahora a conocer en más detalle las partes de estas plantas y para qué sirven, cuál es la función para la planta, por qué la planta las necesita al final. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra flor, muy bonita como podrán ver en la imagen. Y vamos a ir diciendo las partes, que yo creo que ustedes ya las tienen en mente, cuáles son las partes de esta flor que está aquí. Pero vamos a ir apuntándolas con una flechita para que ustedes vayan viéndolo de manera más concreta. Así que vamos partiendo. Bueno, como siempre, en este dibujo tenemos una flor, tenemos que está la tierra, donde está su parte de abajo. Luego, cuando salimos al aire, por decirlo así, esta estructura del que la mantiene parada, vemos que salen otras partes de la planta y arriba hay otra parte. Entonces ya tenemos, yo creo que ya saben cuáles son las partes, pero vamos a apuntarlas. La primera que dijimos,
de las partes de las plantas que nosotros conocemos son las raíces. ¿Y cuáles de todas estas son las raíces? Bueno, son las que están bajo tierra, que son las que ven ahí con la flecha. Perfecto, entonces ya tenemos las raíces, que son las que están aquí. Perfecto, tenemos las raíces. ¿Y para qué sirven estas raíces? ¿Alguno sabe para qué son las raíces? ¿No? ¿No se les ocurre? Tú me dices que para firmar la planta del suelo. Bien, esa también es una función de las raíces, mantener la planta firme abajo de la tierra. Pero además tiene una función muy importante para la planta. Porque bueno, les cuento. Nosotros, las personas y también los animales, comemos, ¿cierto? Nos servimos un plato de comida al almuerzo y nos comemos, por ejemplo, unas ricas legumbres. Y de esas legumbres nosotros obtenemos muchos nutrientes y mucho alimento para nuestro cuerpo, energía, ¿verdad? Que nos ayuda, por ejemplo, a movernos, a jugar, a leer, a saltar, a correr, a todo. Y las plantas no pueden hacer lo mismo. No pueden servirse un plato de comida y comer, porque no tienen, primero que todo, no tienen boca, no tienen brazos. Entonces, ¿de qué forma se alimentan las plantas? Una interrogante muy grande. Y aquí yo se las voy a responder. Para eso son las raíces, en parte. Cuando uno va al patio a regar o cuando sale al balcón a regarlas, a echarle agua a los maceteros, le echa a la tierra, ¿cierto? Bueno, a veces uno moja la planta un poco, pero la que absorbe el agua es la tierra. ¿Y cómo hace entonces la planta para tomarse esa agua? Ahí es donde entran las raíces. Las raíces que están bajo la tierra son las que absorben el agua que cae a la tierra y además absorben los nutrientes de la tierra, porque la tierra tiene lo que se conoce como el alimento de las plantas. Entonces la tierra les entrega el agua y los nutrientes para poder crecer. Y las raíces son quienes absorben de la tierra estos nutrientes y esta agua. Perfecto, entonces ya tenemos la función primordial de las raíces, que es alimentar a esta planta. Entonces sigamos subiendo por la planta, muy bien. Ya vimos las raíces. Ahora vamos subiendo, ¿les parece? ¿Y qué vemos? Vemos que lo que dijimos que se llamaba tallo, ¿verdad? El tallo entonces es como ese fideo largo en el cual la flor está sostenida. Entonces, una función que le puedan ver al tallo. ¿Qué me dice una? Tú, vamos, dime. Mantiene en pie a la flor. Perfecto, el compañero nos dice que ese tallo ayuda a que la flor se mantenga derechita. Y es verdad, el tallo también ayuda a que la flor esté de pie. Pero también tiene otra función, al igual que las raíces. Bueno, el tallo no absorbe nada de ninguna parte, porque eso ya lo hizo la raíz. Pero ¿cómo creen que de la raíz, de esta raíz que está acá abajo, puede llegar el agua y los alimentos al resto de la planta? ¿Cómo creen que lo hace? Bueno, si no saben, no se preocupen. Yo les cuento. El tallo... aquí tengo una flor, ¿verdad? Les puedo ir modelando. Entonces, el tallo de la flor es el encargado de llevar los nutrientes que absorbieron las raíces abajo de la tierra y el agua y llevarlo al resto de la planta, llevarlo a las hojas y llevarlo a la flor. Entonces el tallo es quien lleva el agua y los nutrientes al resto de la planta. Esto pasa también en los árboles, en el pasto, en todas las plantas que conocen. El tallo es el encargado de llevar todos los alimentos, el agua, al resto de la planta para que toda la planta pueda crecer bien. Perfecto. Y bueno, y entonces ya tenemos las funciones de las raíces, que en todas las plantas las raíces tienen la misma función, absorber de la tierra el agua y los nutrientes. Luego vemos el tallo, que es quien lleva lo que absorbieron las raíces, es decir, este alimento, esta agua, al resto de la planta para que llegue hasta el último extremo. ¿Y ahora qué sigue? Seguimos subiendo por nuestra plantita, seguimos subiendo y vemos que topamos con algo. ¿Qué son estos algos? ¿Alguien se acuerda el nombre? Las hojas, así es, ahí dice hojas. Entonces aquí tenemos una hoja y tenemos otra hoja
Y bueno, ¿alguien sabe cuál es la función de las hojas? Porque son muy lindas, ¿cierto? Sí, son bien bonitas. ¿Pero creen que sean solo para verse bonitas o tendrán alguna otra función? Ya vimos que las raíces absorbían agua, absorbían nutrientes, vimos que el tallo llevaba esos nutrientes al resto de la planta. ¿Qué podrían hacer las hojas? ¿Cuál podría ser su función en esta planta? Tú me dices que no sabes. No te preocupes, porque yo sé. Y yo les voy a enseñar porque ustedes son muy curiosos y tienen muchas ganas de seguir aprendiendo. Bueno, las hojas, como las ven aquí, como las ven en la imagen, tienen la función de absorber la luz del sol. ¿Ustedes saben que nosotros también la absorbemos? Nuestro cuerpo, nuestra piel absorbe la luz del sol para llenarnos de energía y vitamina D. Bueno, la planta también hace lo mismo. También absorbe la luz del sol porque también le da energía. ¿Y cómo la absorbe? Con las hojas. Por eso es que las hojas no están bajo tierra, porque si las hojas estuvieran bajo tierra, ¿podría absorber la luz del sol? No lo creo, ¿cierto? Porque bajo la tierra no llega la luz. Así que es por eso tan importante que las hojas estén sobre la tierra, para que vean la luz solar y puedan absorber esa energía que le da. ¿Para qué? Para que la planta crezca como nosotros, bien grande y se desarrolle. Entonces ya seguimos teniendo más y más partes de la planta, raíces, tallo, hojas. ¿Raíces que absorbían? Agua, perfecto. ¿Qué otra cosa absorbían las raíces? El alimento de la tierra, muy bien. ¿Las hojas que absorben? Lo dije recién. La luz solar. Y el último, el tallo, ¿qué hacía? Llevaba el alimento y el agua al resto de la planta. Perfecto. Bueno, entonces estas tres partes que vimos, las raíces ahí abajo, el tallo y las hojas, son partes de las plantas que están en la mayoría de las plantas, en árboles, en el pasto, en el arbusto, en esta flor. Bueno, esta flor no tiene raíces, pero porque es de juguete, pero una flor real sí las tendría. Entonces, todas esas tres partes que vimos están en la mayoría de las plantas, ¿verdad? Pero además hay plantas, como vimos en la imagen anterior, que tienen cosas extras, se podrían decir. Como lo es esta flor. La flor no es una parte que tengan todas las plantas, pero sí muchas plantas la tienen, porque cumple una función importante también. Que cuando plantas que no tienen estas flores, las también pueden hacer esta función, pero de otra manera. ¿Y qué hace la flor? Bueno, la flor, aparte de ser muy linda, ayuda a que se reproduzca la planta, es decir, a que haya más flores. Muy bien, y en esto es cuando entran las abejitas a ayudarnos. Nuestra amiga abejita curiosita ayuda a que las flores se reproduzcan. Entonces ya tenemos otras partes de la flor. ¿Hay alguna otra parte que ustedes conozcan de plantas? No de las flores en específico, sino que de otras plantas. ¿Han visto algo más en las plantas? Por ejemplo, los árboles, cuando van al campo. ¿Han visto otra parte que aquí yo no he mencionado aún? Tú me dices que has visto cómo salen las manzanas de un árbol. Así es. Bueno, les cuento que aparte de las 4 partes que ya vimos nosotros, hay una quinta que también no tienen todas las plantas, pero sí muchas, que se conoce como el fruto. Que de ahí es donde viene la naranja, la manzana, las uvas, las guindas, las cerezas, todos esos vienen de las plantas también y son el fruto de esta planta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en nuestro papel y con los lápices de colores vamos a copiar ese dibujo de ahí. Muy bien. Este que vemos aquí lo vamos a copiar. No tiene que ser igual, puede ser a su estilo también, o pueden dibujar un árbol si lo prefieren. Pero vamos a dibujarlo para poder poner las partes que corresponden. Vamos a hacer las flechitas, las mismas flechitas que están ahí, para poder aprender y recordar por siempre las partes de las plantas. Cosa de que si alguna vez van a la plaza, por ejemplo, y ven plantas, digan, oye mamá, o oye papá, o oye hermano, oye abuela, oye abuelo, oye amigo. Mira esa planta, tiene un tallo y tiene hojas, al igual que ese árbol que tiene un tronco y también tiene hojas. Y puedan ir reconociéndolas por ahí. Muy bien, así que tomen su lápiz y su papel. Yo también voy a dibujar con ustedes, pero en mi pizarrita. Y vamos a dibujar. Bien, vamos dibujando entonces. Yo voy a hacer la tierra, porque sabemos que están bajo la tierra las raíces.
Voy a hacer mis raíces como les salgan, ¿ah? Yo no soy muy buena dibujando, pero lo voy a intentar. Quizás te encuentren que me sale un poco feo el dibujo. Y vamos dibujando. Ahora voy a dibujar el tronco, las hojas. Voy a hacerle muchas hojas. Y arriba voy a hacer la flor. No me salió muy linda, la verdad. No tengo amarillo, pero no importa, puede ser de cualquier color. Nuestras flores son de cualquier color, ¿ok? Ustedes no se preocupen si no tienen todos los colores. Perfecto. También voy a dibujar el sol porque el sol es muy importante, ¿verdad? Dijimos que el sol ayudaba a la plantita a tener. Entonces aquí ya tengo mi dibujo listo. ¿Cómo están ustedes? Después lo pueden pintar. Muy bien, no se estresen ahora. Miren, yo no soy muy buena dibujando, pero aquí es un dibujo. Pueden ver cómo hice las raíces. No son tan lindas como las de la flor de al lado, pero ahí están. Hice mi tallo, hice mis hojas, hice mi flor y bueno, hice un sol para que la iluminara. Entonces ahora vamos a marcar las partes. Muy bien. Ustedes vamos también, sigan haciendo sus... Uy, se me cae el plumón. Sus plantitas. Y vamos a hacer las flechitas para marcar las partes. Hay todo el tiempo que tienen del mundo, así que no se vayan a estresar. Hay que hacerlo con calma, ¿ok? Si se equivocan pueden borrar. No hay ningún problema. Si no les queda tan lindo, lo pueden hacer después, no hay problema. Entonces ahora voy a hacer las flechitas. Primero las raíces. Voy a apuntar las raíces con mi plumón, una flecha. Y voy a escribir raíces. Recuerden, si ustedes no saben escribir aún, pueden pedirle ayuda a un adulto, ¿ok? Pero si lo quieren intentar ustedes, perfecto. Yo ahí les voy a mostrar cómo lo escribí yo. Ahora voy a apuntar el tallo. Voy a escribir tallo. Luego, ¿cuál parte venía? Ya tenemos las raíces, tenemos el tallo. ¿Cuál es la de acá? Así es, las hojitas. Voy a hacer 2 flechitas entonces para apuntar a las hojas. Y por último nuestra flor, por supuesto, la bella flor que hemos dibujado aquí. Bueno, en el caso de que quieran hacer otra planta, por ejemplo un árbol, pueden hacerle flores, pueden hacerle frutos, como ustedes prefieran. Muy bien, entonces ahora les voy a mostrar cómo me quedó a mí. Espero que a ustedes también les haya quedado muy bien. Tun, tun, tun. Muy bien, quizás ya no me ven otra vez, desaparecí, pero aquí estoy para mostrarles mi bello dibujo que lo hice con tanto amor. Uy, para allá. Voy a apuntar mejor la cámara. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Ahí dice. Ya no me van a ver a mí, pero van a ver la pizarra. Bien, tenemos nuestra flor, ¿cierto? Entonces tenemos las raíces, que las vemos aquí. Luego subimos y vemos el tallo. Luego subimos a un poquito más y vemos las hojas. Y seguimos subiendo y ya tenemos la flor. Entonces espero que todos hayan dibujado sus partes de la planta. Ahora yo vuelvo aquí. Espero que tengan sus partes bien dibujadas y lo guarden. ¿Para qué? Para que nunca olviden las partes de una planta porque son muy importantes. Así que para que lo piensen muy bien, porque las plantas hay que cuidarlas, ¿verdad? No podemos ir arrancando las hojas o las raíces o los tallos o las flores de las plantas, porque ya sabemos que todos tienen una función. Entonces, cuando uno va a recoger flores o plantitas, hay que ojalá recoger las que se hayan caído al suelo, porque no es la idea estar arrancando una planta del suelo, porque ya sabemos que tienen vida y necesitan sus partes para crecer. Bien, entonces espero que ya lo tengan listo y lo guarden muy bien para que lo puedan recordar cada vez que necesiten. Voy a dejar mi dibujo al lado y vamos a seguir. Bueno, ¿cómo les quedó el dibujo? ¿Les quedó bien? ¿No les costó mucho?
Yo sé que ustedes son muy, muy, muy buenos haciendo estas cosas, así que no creo que les haya sido tan difícil. Bueno, entonces ahora, para cerrar esta clase, les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta dice así. ¿Podrían vivir las plantas si les faltara alguna de estas partes? ¿Cuáles partes? Las que vimos. Ahora están al revés, no las pueden leer. Pero podría vivir una planta, por ejemplo, esta flor. ¿Podría vivir bien si yo le saco las raíces? ¿Podría una planta crecer como corresponde, desarrollarse y alimentarse si yo le quito las raíces? Tú me dices que no podría alimentarse ni tomar el agua, ¿cierto? Entonces vemos que hay una parte que es fundamental para las plantas, que son estas raíces. Y si, por ejemplo, yo tengo un árbol que no tiene flores, ¿el árbol puede vivir tranquilo sin las flores? ¿Si nunca las tuvo? Tú me dices que sí, ¿verdad? Porque hay muchos árboles sin flores. Entonces podemos decir que hay algunas plantas que tienen partes como flores o frutos y las necesitan, pero hay otras plantas que quizás no necesitan esas partes. Entonces, podríamos decir que depende de la parte de la planta cuáles son necesarias para la planta y cuáles no tanto. Bien, porque bueno, al final del día cada planta se las ingenia para poder vivir sin alguna parte. Entonces, por ejemplo, vemos que las raíces son importantísimas para todas las plantas porque todas las plantas tienen raíces con las cuales se alimentan. También vemos que todas tienen tallo y las ayudan a llevar esos nutrientes, ese agua a toda la planta. Y vemos que también tienen hojas en su gran mayoría. ¿Para qué? Para absorber la luz solar. Y hay algunas que, claro, tienen flores, otras que no, entonces quizás no es tan indispensable tener flores. Pueden haber otras formas para que se reproduzcan. Vemos que tampoco no todas tienen frutos, entonces tampoco son tan importantes para que se reproduzcan, pero sí o sí, para las plantas que las tienen, son importantes. Entonces no es la idea estar arrancando las flores, por ejemplo, del patio, porque estás afectando al ser vivo, que en este caso es la planta. Muy bien. Entonces, hoy aprendimos mucho y la pasamos muy bien dibujando. A mí me encantó hacer el dibujo de la flor. Entonces, yo y la abejita curiosita, como siempre, los felicitamos porque hoy aprendimos algo nuevo. Y ustedes, como siempre, fueron los mejores científicos en esta clase y estoy orgullosa de cuánto hemos aprendido. Así que prepárense que la próxima clase seguiremos viendo más de estas plantas que son tan divertidas y tan variadas. Muy bien, que estén muy bien. Les mando un beso y se cuidan mucho.